Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Desde 1000 hasta el 9999. Tenemos como actividad de calentamiento estas preguntas y esto que dice aquí. Matemática y ciencias naturales. El Parque Nacional Yasuní es patrimonio de la humanidad. Tiene alrededor de 2.244 especies de árboles y arbustos. Como estamos observando, nos da un número en descomposición, que ya explicaré a continuación. Las TIC te darán más datos acerca de este maravilloso lugar. Ya les envié el video. Desequilibrio cognitivo. Si tienes 5 decenas, ¿por cuántas unidades puedes cambiar? Entonces, si tenemos 5 decenas, ¿por cuántas unidades puedo cambiar? Pues 5 decenas es igual a 50 unidades. Podríamos cambiar por 50 de estas, que sería lo mismo, pero 50. ¿Qué cantidad se forma con 2 centenas, 8 decenas y 3 unidades? Tenemos 2 centenas, tenemos 8 decenas y 3 unidades. ¿Qué número hemos formado, chicos? ¿Quién me dice? Hemos formado el número 283. Así sería. Bueno, hemos realizado las actividades previas. Ahora sí empezamos el tema, valor posicional. Bueno, una vez que hemos hecho las actividades previas, comenzamos. El tema de hoy es valor posicional. Poner el título en el cuadernito, copiar, hacer los dibujitos, los cuadritos, el abaco y el resumen. Como está poquito, copiar tal como está. Recordemos, las unidades aprendieron en primero de básica, las decenas aprendieron en segundo de básica, las centenas aprendieron en tercero de básica y en cuarto, que estamos ahorita en cuarto año de básica, van a aprender las unidades de 1000. Bueno, para entender lo que es valor posicional vamos a poner unos numeritos. Pongamos aquí 1, 1, 1 y 1. Entonces les pregunto a los chicos, ¿cada numerito 1 vale lo mismo? ¿O cuál numerito vale más? Los chicos van a de pronto equivocadamente decir que todos son unos y todos valen lo mismo. No, no es así. Una unidad sería así. Una decena sería así. Una centena sería así. Y una unidad de 1000 sería el cubo grande, como ustedes ya saben. Entonces, a esto se le conoce como valor posicional. Eso quiere decir que a medida que el numerito se ubica en las casitas de la izquierda, vale más. Este 1 de aquí, con respecto a este 1 de acá, ¿cuál vale más o cuál es una cantidad más grande? Pues las unidades de 1000. Eso es valor posicional. El valor posicional nos dice que el numerito, según en la casita que se encuentre, tiene un valor, según la posición en la que se encuentra. Continuamos. Observa cómo se ubican las unidades de 1000 puras o exactas en la tabla posicional. Como estamos observando, aquí tenemos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Por ejemplo, aquí tenemos el número 2826. Y aquí tenemos el número 2000. Entonces, cuando un número tiene solo ceros, se le conoce como pura o exacta. Aquí tenemos un número de 4 cifras, aquí tenemos un número de 4 cifras, pero a este se le conoce como pura o exacta porque tiene ceros. Cuando tiene ceros se le llama pura o exacta. Entonces, pasar este cuadrito al cuaderno. Continuamos. Para saber cuántas especies de plantas tiene el Yasuní entre árboles y arbustos, debemos sumar 2000 más 200 más 40 más 4. Observa este proceso que se conoce como composición de un número. Entonces tenemos 2000 más 200 más 40 más 4, nos da como respuesta 2244. A esto que tiene los ceritos se le conoce como descomposición. Descomposición es cuando tiene los ceritos y esto de acá, la respuesta es composición. A esto se le llama composición. Entonces no se olviden, este es descomposición, es el mismo número, sino que está descompuesto, está puesto los ceros.
Si hacemos al revés sería lo mismo. Entonces este sería composición y este sería descomposición. Es decir, este no es el 2, en realidad es 2000. Este no es 2, en realidad es 200. Este no es 4, en realidad es 40. Este es 4, en realidad es 4. Entonces, descomposición sería ponerle los ceritos y composición es quitar los ceritos. Como estamos observando en el ábaco, está hecho la descomposición. Este sería 2 unidades de 1000, pero ya le descompone, sería 2000. Este sería 2 centenas, pero ya está descompuesto, está 200. Este sería 4 decenas, pero ya está descompuesto, sería 40. Y 4 es 4. Nos da 2244. Bueno, leemos de esta parte y a continuación pasamos a la siguiente página. Actividad 1. Observa las cantidades representadas en los ábacos y escribe su composición. Entonces, cuando dice composición, tiene que estar sin los ceritos. Ponerle sin los ceritos la cantidad que está en los ábacos. Actividad 2. Observa el ejemplo y completa la tabla. Aquí tenemos descomposición, aquí tenemos composición. Tenemos que escribir estos numeritos que están aquí, pero sin los ceros, juntados sin el signo más. Es decir, ya la cantidad. Actividad 3. En grupos de 3 integrantes observen cómo han realizado la suma 57 más 16. Bueno, como estamos observando, para sumar se puede ocupar la descomposición. 57 le descompone en 50 más 7 y 16 le descompone en 10 más 6. Entonces luego sumamos solo entre decenas 50 más 10 y acá sumamos solo unidades. 50 más 10 nos da 60, 7 más 6 es 13. Entonces 60 le suma a 13, pero también 13 le descompone en 10 más 3. Entonces 60 más 10 sería 70 y nos queda 3, sería 73. Actividad 4. Indaga en este enlace sobre el ábaco, el instrumento de cálculo más antiguo. Observemos el siguiente video. The ancient abacus doing battle with El ábaco quizás fue el primer dispositivo mecánico que existió para realizar operaciones matemáticas. La palabra ábaco proviene del griego abax o abacón, que significa tabla o tablilla. En 1846 en la isla de Selamis, se descubrió un tablero, probablemente usado en Babilonia en el 300 a.C. Es una gran pieza de mármol de 149 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho, con inscripciones que se refieren a ciertos tipos de monedas de la época. Este tablero está roto en dos. También, se sabe que los romanos empleaban su ábaco con piedras caliza o de mármol para las cuentas, a las que denominaron calculi, lo cual es la raíz de la palabra cálculo. El ábaco ruso es el más común y extendido hoy en día. Es un marco rectangular, colocado horizontalmente, al que se hallan sujetos por ambos extremos un cierto número de alambres paralelos, 10 por ejemplo, en cada uno de los cuales hay ensartadas 9 bolas o cuentas que pueden correr fácilmente por ellos, a voluntad del operador. El 2. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.